Y para terminar el tour por Valencia de 2-3 días, acabamos aquí en el castillo de Xirel, otro castillo obviamente para no ser repetitivos, pero esta vez en medio de la naturaleza. En vez de estar en una ciudad como todos los que hemos visto hasta ahora, estará en medio ahí de la montaña, un castillo musulmán, puramente musulmán, y con unas vistas que vais a flipar, vamos hacia allí. Y desde lo alto del castillo se puede ver estas vistas del río Júcar, que son increíbles. Ese tono de azul, y eso que está un poco nublado. Si estuviese soleado, el azul aún sería más intenso, más clarito. Muy, pero que muy bonito, y solo por eso vale la pena venir hasta aquí. Es una media horita andando, un poco de subida, eso sí, pero muy fácil, la excursión. Y desde la cima de una de las torres del castillo de Xirel, que eso mola mucho que se pueda subir, al menos de momento creo que está permitido, al menos está la puerta abierta y eso, así que todo el mundo estaba aquí arriba cuando hemos llegado. Pues acabamos este viaje por la Comunidad Valenciana, hemos hecho 4 paradas si no me equivoco, hemos ido de castillo en castillo, cada cual bonito y especial, pero vaya, a mí esto es lo que más me ha gustado. Y for me, like, all the castles are the same, but this one is quite peaceful because it's on the top of the mountain with so beautiful on the river. Las vistas son preciosas. I could say that this is the best experience in this trip. Lo mejor del viaje. Lo mejor del viaje para ella y también para mí, así que coincidimos, aunque hay que decir que el castillo de Morella Peñíscola, lo que pasa es que es demasiado turístico y eso que hemos ido en temporada baja. Y después Vilafamés también era cero turístico y nos gustó mucho. La verdad es que las 4 paradas no las cambiaríamos por nada. Hay muchos otros sitios, otros rincones muy bonitos. Nosotros hemos hecho eso en 3 días, o quizás en 2 a marchas rápidas lo puedes hacer, pero 3 días yo creo que es lo mejor y vas descubriendo sitios menos conocidos, ¿no? Como este castillo y otros que la verdad puedes perder mucho tiempo admirando las vistas, echando fotos y todas esas cosas que nosotros aquí un poco más los influencers o youtubers o instagramers pierdes más tiempo en eso, pero si no vas a hacer tantas fotos quizás en 2 días te lo puedes sacar todo de encima. Así que nada, si os ha gustado, si os gustarían más rutas por aquí la Comunidad Valenciana, que no me queda muy lejos, pues dejaros un muy buen like, suscribiros al canal y activar las notificaciones si os ha gustado esto que habéis visto en este vídeo. Seguidme en Bernat por el Mundo
mundo donde podéis ver otras cosas que hemos visto por aquí en la Comunidad Valenciana, donde hemos comido, y eso son las stories destacadas. Si tenéis que viajar, hacedlo siempre con seguro y tenéis el link también en la descripción. Haceros miembros del canal y no sé qué más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, felas.